Para los que rezan la liturgia de las horas habitualmente, una de las oraciones de intercesión que rezábamos esta mañana decía algo así, ¿no? Que tu Espíritu bueno nos enseñe a realizar hoy lo que te agrada y que tu sabiduría nos conduzca siempre. Así que quiero que sepan que los ministros ordenados que rezamos por oficio la liturgia de las horas todos los días, no solo la rezamos a título personal, sino como ministros de la Iglesia, con lo cual estamos intercediendo habitualmente por todo el pueblo de Dios. Así que esa oración no vale solo a nivel personal, ¿no? Que tu Espíritu nos conduzca, nos enseñe a hacer hoy tu voluntad, nos enseñe a hacer hoy lo que es de tu agrado, y que tu sabiduría nos guíe siempre. Eso es algo que vale para todos en este día, ¿no? Y de alguna manera es lo que estamos haciendo cada día cuando ustedes interceden por mí para que predique conforme al querer del Espíritu Santo. Quiero empezar con las palabras del tercer servidor, ¿no? Las palabras con las cuales el tercer servidor de la parábola se justifica de no haber hecho nada con el talento que recibió. Dice: Señor, sé que eres, lo voy a leer literalmente, dice así: Señor, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Vamos a analizar un poquito esta frase, porque estas frases esconden, primero, un olvido; segundo, un juicio erróneo basado en ese olvido; tercero, miedo; y por fin, fracaso. Hay una suerte de descenso a los infiernos marcados por estos 4 pasos: olvido, juicio, miedo, fracaso. Repito: olvido, juicio, miedo y fracaso. Y vamos a ver que justamente aquí, en el primer paso, en el olvido, está el inicio de este tobogán que lleva al fracaso. Del olvido al fracaso, pasando por un juicio y por el miedo. Podríamos entonces decir que los otros servidores, si los otros servidores terminan no en el fracaso, sino en el triunfo, en el éxito, en la plenitud, esto se debe a que justamente recordaron, juzgaron a partir del recuerdo, trocaron la posibilidad del miedo en confianza para lograr así el éxito. Dice: sé que eres un hombre exigente, decía este servidor, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. A ver, qué interesante. Pero fíjense que la realidad, contrariamente al picú con el cual este hombre habla, el picú, es el verso, es el chamullo, por decirlo con palabras un tanto, el discurso ideológico, vamos a decirlo con palabras más de la filosofía y de la sociología. La realidad, contrariamente al discurso ideológico en el cual este hombre se ubica y se planta, es totalmente lo contrario. Siembras donde, cosechas donde no has sembrado. Pero si la parábola empezó con un don, no empezó con un gesto egoísta del patrón o del dueño de estos servidores, empezó con un don, y con un don extremadamente generoso.
Porque aunque el último servidor solo había recibido un talento era una suma muy cuantiosa de dinero. No era una chirola que se te cae por ahí, que ni la buscas del suelo porque más trabajo es levantarla que... Era mucha plata un talento, mucho dinero. Por eso cuando dice cosechas donde no has sembrado, pero para sí lo que pone en movimiento la historia es el don, es la siembra del hombre, del patrón, del dueño, y una siembra muy generosa. Por eso, fíjense, ese olvido del don inicial lo lleva a un juicio erróneo. Fíjense, no estamos hablando de un juicio malicioso, porque uno podría decir un juicio malicioso sería un juicio mentiroso, exprofeso mentiroso. Estamos hablando acá de un juicio erróneo. Eres un hombre exigente. ¿Por qué? Porque cosechas donde no has sembrado, porque recoges donde no has esparcido. Miren cómo un olvido sobre el don inicial puede provocar un juicio erróneo, que es en última instancia una proyección de la insatisfacción interior. A mí no me sembraste nada. Y que puede tener que ver también con la tentación inicial. Uno podría decir, fíjense, así que Dios no quiere que coman de ninguno de los árboles del jardín. Había un solo árbol del que no había que comer, el del conocimiento del bien y del mal. Todo lo demás era don. Pero fíjense, en lugar de prestar atención al don inmenso de la totalidad, el tentador siembra desconfianza y malestar en la única limitación existente respecto de ese don, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un poco la misma estructura la que se puede entrever. El juicio erróneo comienza también en una insatisfacción interior respecto de un límite que en el fondo es tan pequeño, pero que sin embargo se vuelve la puerta de entrada de visión de la realidad, los anteojos con los cuales se comienza a mirar la realidad. Un olvido lleva a un juicio. Un juicio conduce al miedo. Resulta que de repente el dador universal de todo don se vuelve un señor al que hay que temer, ante el que hay que temblar, porque es en cierto sentido injusto, porque si recoge donde no ha sembrado, si cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, es un tirano, egoísta, injusto, arbitrario. ¿Qué cabe frente a la arbitrariedad? ¿Qué cabe frente a los dictadores del mundo, sino muchas veces tener miedo frente a los tiranos? Olvido, juicio, miedo, fracaso. El fracaso está a la vista. Escondió el inmenso don que había recibido, no lo hizo fructificar y lo devuelve. Acá tenés lo tuyo, listo. O sea, lo devuelve en función de destruir el pedazo de vínculo que quede. Punto, nada más. Uno podría decir, aunque la historia de los otros servidores no es narrada con tanto detenimiento, no hay palabras que los otros servidores digan o se las reporte, bueno, pero la historia de los otros servidores es totalmente distinta. Apenas
Ahí hay un adverbio, ¿no? Enseguida salí, apenas partido el hombre, el dueño, el patrón, enseguida salen a negociar, a trabajar, a poner lo mejor de sí para ganar, para triunfar, para que sus vidas sean fecundas. Dice, ganaron, cada uno ganó el doble de lo que había recibido. El que había recibido 5 ganó otros 5, el que había recibido 2 ganó otros 2. Cada uno de ellos va a recibir la misma palabra elogiosa: bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te estableceré sobre mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Son palabras del Señor, no de los siervos. Uno podría decir que hay en el fondo un recuerdo. Recibí tanto. Un juicio no erróneo, sino, bueno, el que me dio mucho no es malo, no es un siervo, un patrón exigente que exige donde no ha sembrado, porque me sembró. Y por eso, confianza, libertad, y vamos para adelante. Y triunfo. Tal vez el día de hoy nos invita a reflexionar. Bueno, nosotros recordamos que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios, pero un don generoso, no un don mezquino, no, hoy a mí Dios me dio tan poquito. Me dio tan poquito. No. Si nos ponemos a mirar, ¿quién soy yo para decir que lo que he recibido es poco o es mucho? Porque ¿con qué vara mido poco o mucho? ¿Cuál es mi criterio de medición? Podemos decir que hemos recibido todo. Poco o mucho, eso dejémoslo a la medición de otras personas, porque las mediciones relativas, poco o mucho, son siempre engañosas, siempre. Autoengañosas o heteroengañosas. Por eso, tal vez pidamos, sería una gracia linda para pedir al Señor: Señor, dame la gracia de entrar en la dinámica de estos servidores exitosos. Y no hay que tenerle miedo a la palabra éxito. Servidores exitosos, que recuerdan el don, que juzgan agradecidos la generosidad de Dios, que confían y que triunfan. Amén.